¿Estás? Buenas noches. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Qué alegría hablar contigo, ¿sabes, Diego? Que hace un ratito nomás estaba en calzoncillos, holgazaneando en mi casa, comiéndome un emparedado tras otro, tirado en la cama, despatarrado. Pero ahí recordé que ustedes, el talentoso equipo de Solo una Vuelta Más, trabaja los domingos. ¡Qué horror! Qué linda imagen el horror. ¡Qué horror! Sí, bueno. Ni que fueran futbolistas o sacerdotes. Gracias por recordarlo. Ni que fueran Silvio Soldán. ¡Qué insensatez! Ni que le diera Entonces, letra Tarico y todo el equipo, ¿no? Que también laburan los domingos, ¿no? Y no se paga doble y venimos feriados y el canal se hace el boludo. Sí, Bueno, sí. Sí, hay que Está decirlo bien. abiertamente. Hay que decirlo transpirar abiertamente. las obsesiones a través Sí, claro. Hay que decirlo abiertamente, ¿eh? Es así. Y esto, sabes que tuve un impulso, una dulce compasión. Me vestí apresuradamente y me dije, como dicen los argentinos, le voy a hacer el aguante Gracias. al gran Diego Seigman. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para que no te sientas solo, desamparado, afligido. No te prometo que lo dejemos fijo, como lo de Claudio Suchovicki, que es un granadero dominical. que ya está, ya vi, está. Sí. Ahí está, Sucho lo vas a Es ver. Elo Dipache. Es Elo Dipache. O Dipache, Sí. Dipache, sí. Hay gente que Sí. viene fijo. Bueno, y a ver, danos Bueno. una panorama. ¿Cómo se ve de lejos este cuadro? Sí, es un manicomio a cielo abierto. Un verdadero todos contra todos. Me había ilusionado un poco con la primavera pichichista, debo confesarte. Duró poquito. Sí. Bueno. Pensaba yo que quizás, fíjate qué curiosa idea tuve, pensaba yo que tal vez un hombre como Scioli, que había sido previamente humillado transversalmente por todo el arco político, tal vez era el elegido para guiar los destinos de una patria tan vapuleada y maltratada, una patria tan bien acostumbrada a que la humillen. Sí. Y además Scioli hubiera sido un presidente del que todos pudieran decir, yo una vez a este señor lo oriné, lo maltraté, lo destraté, y así de esa forma calmar ese profundo resentimiento que existe en la Argentina. Pero no hubo Igualaba a todos al maltrato. Pichichi fue nuevamente relegado y ahora incorporado a Donoren. No sé si Pobre hombre. Adonoren, Jaime, nunca es del todo, me parece a mí. Siempre... La palabra dignidad no figura en su diccionario, por Dios. Bueno. Pero es posible, Diego, que la sociedad argentina termine premiando un eterno traidor como Massa. Una revista, claramente, sin ningún reparo ético. Un candidato del círculo rojo y de oscuro financiamiento. Esto no lo digo yo, lo dijo Madame Rencor en una conversación con el pelotudo de Parrilli. ¿No? Es así. Ahí Pero va es que es así. calentando. Ahí fue Lo dijo calentando el ella. domingo, Ella Jaime. dijo, el candidato no es Macri del círculo rojo, es Sergio Massa. Bueno. ¿Qué es esto? Pero lo dijo en otro momento, era otro contexto, otra Cristina. Bueno, ahora lo avaló en qué un bien. acto, lo condicionó también. Sí. Bueno. Pero estaba viendo que ahora hace campañas, hace timbreos, ¿no? Y habla con los vecinos. Sí. Bueno. Y le dice que como Está bien. presidente no va a descansar hasta resolver los problemas. Sí. Qué bien. Y que esta vez no, él no se va a dejar llevar por el ala más dura del kirchnerismo. Bueno, me dan ganas de votar a Grabois, ¿sabes? Pero Grabois, a ver, Jaime, Me parece que Grabois sería no bueno. es una PASO, es una Sería colectora ultra K y de sectores de izquierda para contener, Hay que ver, para hay que ver. los que están demasiado, ya no, los que ya no da abasto el broche ni pueden comer sándwich de sapo porque se los prohíben. Ahí tienen, vayan Hay con que Grabois y se juntan al final. Ahora, Me gustaría Jaime, ver si después va a saludarlo al búnker, si gana. Jaime, Si ¿qué gana Sergio noticia? Massa. Me gustaría ver eso. ¿qué Sí. noticia para ti que el peronismo esté perdiendo en San Juan? Sí. Es San Juan, un gran sí. dato. Sí, ya estoy destapando. Sé que estás triste, Pablo, pero De ninguna bueno. manera. ¿Por qué? Se va a ¿Por qué confirmar lo estaría que tú triste? dices, No, de ¿eh? ninguna manera. Una derrota histórica del Y lo peronismo. estamos es lo contando, que lo tú- estamos contando Pero acá ¿por con Adrián qué lo Ventura. picantea? ¿Por qué lo picantea No, de no. León? No, bueno. El país productivo vota, bueno, vota el cambio, ¿no? Está Mendoza, San Juan, San Luis,
Veremos si se Córdoba. confirma Entre Ríos, Santa Fe. Es interesante, ¿no? Es interesante. Sí. Bueno, hay que ver si votarán a Patricia o a Horacio, que es una interna feroz esto, Bueno, ¿no? Horacio siente que el triunfo de San Juan es de él, pero Patricia se subió rápidamente y felicitó. Sí. Si así se tratan ahora, no me quiero imaginar cuando comiencen a aparecer los problemas del ejercicio del poder. Qué difícil. Tengo amigos y colegas que este último tiempo han desarrollado un odio más profundo por sus adversarios en la interna que en las generales. No, por Dios. No se dejen ganar por los bajos instintos y mira que no hay cosa que me guste más. No, Claro. No, pero es cierto, si yo le digo que hay gente que dice, prefiero que gane el adversario archienemigo político Sí. a mi adversario en la interna, ¿eh? Sí, Eso pasó sí, sí. siempre. Si no es mío, que sea del de enfrente, Bueno, un pero poco no de del de al lado. cordura, por Dios, un poco de cordura. Argentina está en un momento clave, ¿eh? Por favor. Si no van a vivir eternamente gobernados por ese club social de rateros y resentidos llamado peronismo. Espero que recapaciten, Diego. Bueno, ¿va a ir a ver a Messi ahí en Miami? Sí, sería una gran oportunidad de entrevistarlo a él y a Antonella. Esa Qué es gran una nota. personaje, ¿eh? Esa es una nota. Esa es la gran Ahí la mujer hizo. que está detrás de un gran hombre. Ahí está. ¿Eh? Ojalá, Sí. ojalá se te dé, Jaime, te lo mereces. Ojalá, ojalá. Bueno, muy bien. Bueno, te mandamos una vez. Diego, Gracias por el esta aguante. tertulia tan agradable, ¿eh? Que haga demasiado, estuvimos muy compuestos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Adiós. Gran abrazo. Gran abrazo Adiós. para Jaime. Qué sexy que eres. Estaba cerrado el micrófono.